Buenas tardes a todos. Seguimos hoy, lunes, pues recordando la festividad de Santo Toribio de Mogrovejo. Es un santo que para mí era totalmente desconocido. Pues para eso está este programa también, para conocer a los santos de cada día. Y viene bien a cuento este santo, porque a mí, que soy de Paraguay, pues en cierto sentido también me toca. Y sabréis a lo largo del programa por qué. Pues Santo Toribio nació en Mayorga, Corona de Castilla, hoy Valladolid, el día 16 de noviembre de 1538. Toribio era graduado en Derecho y había sido nombrado presidente del Tribunal de Granada. Cuando el emperador Felipe II conoció las cualidades de este santo, decidió enviarlo como arzobispo de Lima a Perú. Para ello pidió al Papa que aceptara formalmente este pedido. El Papa aceptó y envió su nombramiento. Toribio tenía muchísimo miedo de ser nombrado obispo. Esto tiene un motivo, pues en la época en que la Iglesia estaba experimentando todo el azote de la Reforma, pues toda la figura de los obispos estaban también transformándose. Pasaban por una gran purificación, y en los escritos de la época se sabe que se insistía que aquel que era nombrado obispo pues tendría que acoger ese nombramiento con temor y temblor. Pues al futuro arzobispo de Perú, Santo Toribio, lo nombrarían con las 3 órdenes en un solo día, pero él decidió que lo ordenaran de diácono, de sacerdote y de obispo cada semana. Una semana de diácono, otra semana de sacerdote y otra semana de obispo, para que se pudiera preparar, para que pudiera recibir cada orden que iba a recibir. Finalmente llega a Lima en 1581 como arzobispo. Su archidiócesis tenía dominio sobre muchos países, sobre Perú, sobre Ecuador, sobre Colombia, sobre Venezuela, sobre Bolivia, sobre Chile y el norte de Argentina. Como veis, tenía una extensión muy grande. Tendría alrededor de 5.000 kilómetros de longitud. Y claro, como veis, estos países, pues hay mucha variedad de clima, desde mucho frío en los Andes hasta muchísimo calor en la llanura. Al llegar Santo Toribio a Lima, pues tenía 42 años. Se dedicó con todas sus energías a evangelizar, pues era una tierra virgen. La ciudad en ese momento estaba en una gran decadencia espiritual. Los conquistadores cometían muchos abusos y los sacerdotes que estaban allí no se atrevían a corregirlos. Muchos, para excusarse de ese mal ejemplo, pues decían que era la costumbre del lugar. Pero Santo Toribio respondió a esto diciendo que Cristo es la verdad y no costumbre, y empezó a corregir estos abusos, empezó a atacar esos vicios y esos escándalos. A los pecadores públicos les reprendía fuertemente, aun si fueran hombres y funcionarios pues de alto rango. Todo esto le atrajo a él muchas persecuciones y calumnias. Él callaba y ofrecía todo a Dios, diciendo: al único que es necesario siempre tener contento es a nuestro Señor. 3 veces visitó su arquidiócesis. Fijaos, 6 millones de kilómetros cuadrados. 3 veces lo hizo. La primera vez lo hizo en 7 años, la segunda en 5 y la tercera en 4. La mayor parte del recorrido era a pie o a caballo, a veces a mula,
por caminos intransitables. Muchas veces tuvo que pasar a la intemperie o en ranchos miserables, durmiendo en el suelo. Él prefería en estas visitas pues ir a los indios o a los negros, a los esclavos que estaban allí, a los más pobres, a los ignorantes, a los enfermos. Pues con este ejemplo de vida, con esta austeridad también, siendo obispo de Lima, siendo arzobispo, logró que muchos aborígenes, que muchos indios, se convirtiesen a la fe católica. Cuando iba de pastoral, siempre viajaba rezando. Al llegar a cualquier sitio, su primera visita era el templo. Reunía a los indios y les hablaba por horas y horas en el idioma de ellos, que se había preocupado por aprender muy bien. Hago una pausa y me viene pues a la memoria también pues esta misión de Perú que estamos preparando. Si Dios quiere, pues se llevará a marcha. Y si no se puede, pues Dios proveerá. La mayor parte de los sitios que visitaba no había comodidades, ni siquiera las más elementales. Pero aún así, iba allí, bautizaba a los aborígenes y los confirmaba. Santo Toribio llegó a recorrer unos 40.000 kilómetros, visitando y ayudando a sus fieles. Llegó incluso a aquellas tribus alejadas donde ningún conquistador había llegado. Al final de su vida, envió una carta al rey, contándole que había administrado el sacramento del bautismo y de la confirmación a unas 800.000 personas. Una vez, en uno de esos momentos de visita a estas gentes, le salió al paso una tribu muy guerrera. ¿Y qué pasó? Venían en son de batalla, querían pues matarle, pero al ver al arzobispo pues tan venerable y tan amable, pues le escucharon y respetaron sus enseñanzas. Santo Toribio se puso también a reunir a sacerdotes, los reunía para corregirles, les daba leyes para que se vayan cumpliendo, en sínodos pues dirigidos por él. Como sabéis, pues era un momento muy complicado en la conquista y todo se estaba asentando. Nuestro santo también era un gran trabajador, se levantaba ya muy de madrugada y repetía frecuentemente: nuestro gran tesoro es el momento presente. Tenemos que aprovechar para ganarnos con él la vida eterna. El Señor Dios nos tomará estricta cuenta de todo cuanto hemos empleado nuestro tiempo. Fundó el primer seminario de América. Esto sería pues justo después del Concilio de Trento, donde se insistía a los obispos fundar seminarios. Insistió y obtuvo que los religiosos aceptaran parroquias en sitios sumamente pobres. Duplicó el número de parroquias con la que había encontrado. Cuando llegó, pues habían 150 parroquias. Cuando falleció, pues los había duplicado. Era un obispo muy generoso. Incluso llegó a repartir sus bienes a los pobres. Un día, al regalarle sus camisas a un necesitado, le comentó: váyase rapidito, no sea que llegue mi hermana y no permita que usted se lleve la ropa que tengo para cambiarme. Cuando llegó una terrible epidemia, gastó sus bienes en socorrer a los enfermos, y él mismo recorrió las calles, acompañando de una gran multitud, llevando en sus manos un gran crucifijo y rezándole con los ojos fijos en la cruz, pidiendo a Dios misericordia y salud para todos. El 23 de marzo de 1606, a 400 kilómetros de Lima, pues falleció. Murió en una capilla donde estaba evangelizando a indios, en una región, como veis, muy lejana. Cuando se sintió enfermo y débil, prometió a sus acompañantes que le daría un premio
al primero que le trajera la noticia de que ya se iba a morir, y repetía aquellas palabras de San Pablo: «Deseo verme libre de las ataduras de este cuerpo y quedar en libertad para ir a encontrarme con Jesucristo». Pidió a los que rodeaban su lecho que entonaran aquel salmo: «De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor». Las últimas palabras que dijo antes de morir fueron estas, del Salmo 30. «En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu». Su cuerpo, cuando fue llevado a Lima un año después de su muerte, todavía se hallaba incorrupto, como si estuviera recién muerto. Después de su muerte, se consiguieron aún muchos milagros por su intercesión. Santo Toribio, y esto lo sabemos, Santo Toribio administró el sacramento de la confirmación a 3 grandes santos: Santa Rosa de Lima, a San Francisco Solano y a San Martín de Porres. Es verdad lo que dice Santa Teresa: detrás de un gran santo, pues le precede un santo aún mayor. Fue declarado santo por Benedicto XIII en 1726. Y fijaos, yo no conocía a este santo, no lo conocía, pero es un hombre muy actual, un evangelizador. Pues damos gracias a Dios y que todo sea para su gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.